El Centro de Noticias Táchira presenta. Bienvenidos una vez más a este espacio a través del Centro de Noticias Táchira, donde estamos hablando acerca de todo el panorama que sucede en Venezuela, tanto político, social, económico, entre otros. A mi lado se encuentra Mariana Duque y tras cámara Lorena Bornacelli, quienes vamos a realizar esta entrevista para todos ustedes. Saludos Luz, saludos a quienes nos ven a través del Centro de Noticias Táchira. Hoy estaremos conversando con Jonathan Pérez. Él es el coordinador de organización del partido 20 en San Cristóbal. Bienvenido al Centro de Noticias Táchira. Gracias Mariana, gracias Frandy, contento de estar aquí con la audiencia tachirense, con la audiencia de San Cristóbal, un programa muy reconocido en la ciudad. Gracias. Jonathan, estamos en un proceso de liberación de presos políticos, pero una liberación que ha sido lenta a través de la ley de amnistía. Hace pocos momentos, pocas horas, denunciaban que las amnistías están siendo regresadas en caso de no solo de dirigentes políticos, sino también de periodistas, organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo ve Vente este proceso de la ley de amnistía y liberaciones? Bueno, arrancar desde el concepto como tal de amnistía, que amnistía significa olvido, significa perdón. No podemos considerar amnistía a algo que es netamente selectivo, como el caso de Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado, y así varios otros casos que están sucediendo. No consideramos que sea una ley de amnistía realmente con todo el sentido, todo el concepto de la palabra, lo que esta significa o lo que ha significado en otros procesos alrededor del mundo, donde significa realmente un perdón total, un olvido total. Aquí la estamos viendo de manera seleccionada, incluso para los que están en el extranjero, los exiliados que se han intentado pegar a esta ley de amnistía, tenemos conocimiento de que ha sido bastante engorroso el procedimiento. Entonces es una ley de amnistía a la medida, pero no de los beneficiarios, de los que deberían ser beneficiarios de esta ley, sino de aquellos que la han promulgado de cierta forma. Hablas de estas personas que están en el exilio, precisamente muchos integrantes de 20, ¿no? Tuvieron que salir del país, quizás por la situación que se vivía en ese momento. ¿Cómo perciben ustedes esto y ya pueden, cómo sienten el ambiente en ese momento como para ingresar, para volver nuevamente a nuestras tierras? Es muchísima gente de 20 y de otros factores políticos que están fuera de nuestro país, y quiero recalcar que el hecho de que estén fuera del territorio nacional no significa que no estén dando una batalla, que no estén dando una lucha. Aquí hay mucha gente que está luchando desde cada una de sus trincheras por la libertad de nuestra nación. No se puede sentir seguridad, no se puede sentir confianza a la hora de ingresar al territorio nacional, a la hora de desenvolvernos, a la hora de caminar en nuestras calles, de ir a nuestro hogar. Muchísimo menos podemos sentir seguridad a la hora de intentar hacer política, de dar declaraciones en los medios de comunicación, de participar en protestas pacíficas, porque es que nos hemos encontrado que hasta en las vigilias, hasta en las misas tenemos vigilancias de organismos de seguridad. Y no se puede hacer política de esa manera, eso no es democracia, eso no es libertad. Muchísimo menos podemos considerar entonces que hay una ley de amnistía totalmente funcional donde nos podamos sentir seguros para desarrollar las actividades propias de un país normal. O sea que quienes están en el extranjero y tienen procedimientos abiertos no tienen las garantías para volver al país. No las hay, Mariana, definitivamente no las hay. Y el procedimiento que existe, repito, hasta donde tenemos conocimiento, para solicitar esta ley y poder volver al país es sumamente engorroso, y aparte de engorroso, sumamente lento. Y tienen que venir, ¿no? Y tienen que venir. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes se sentirían seguros de ingresar al territorio bajo estas circunstancias? La cantidad de venezolanos, porque es que estamos hablando que hasta testigos de mesa tuvieron que huir de Venezuela, ¿se sentirían seguros de volver al país? Yo tengo la seguridad que el 95% de los venezolanos que salieron huyendo por motivos políticos del país quieren regresar. Es más, tal vez hasta el 100% quieren regresar. Pero el miedo es algo que efectivamente existe, el temor a ser enjuiciados, ser encarcelados en un país donde todavía no hay garantías constitucionales, donde se viola el libre proceso, donde incluso
el debido proceso, perdón, e incluso a veces hasta se les niegan los propios abogados para ser defendidos. No se puede proceder de esta manera, es totalmente inaudito. Veíamos de hecho que esta semana una recién excarcelada fue detenida aquí en un punto de control en Vega de Azo. Exactamente, reafirmamos precisamente lo que estamos hablando. No existen las garantías, no existe la confianza, no existe por consiguiente una ley de amnistía real que nos garantice poder desenvolvernos políticamente en un país que se pudiera considerar mínimamente libre o democrático. No es así. Incluso podemos ver un poco más allá el caso de los presos políticos. Hay un gran número de presos políticos en este momento que están todavía tras los barrotes, valga la redundancia. El Foro Penal está manejando más de 500 presos en la actualidad que todavía no han sido escarcelados, y en el caso de los presos políticos tachirenses, el Foro Penal está manejando un poco más de 40 presos tachirenses aún. ¿Cuánto tiempo lleva esta ley de amnistía de haber sido promulgada? Es una cuestión de voluntad política. Nosotros hemos creído inclusive que para la liberación de los presos, para que hayan un mínimo de garantías constitucionales de libre política en Venezuela, no hace falta una ley de amnistía, sino meramente voluntad política. Aquí se ha escarcelado cantidad de personas al antojo del régimen para ser liberadas, ciertamente, sin necesidad de ninguna ley de amnistía. Yo creo que esto es más que todo una propaganda para el extranjero, una propaganda internacional, pero definitivamente están quedando bien mal con esta ley. Jonathan, ¿qué debería seguir? Ya pues por lo menos inició este proceso de la ley de amnistía, que aunque tú lo mencionas ha sido un poco lenta, pues se está llevando a cabo con algunos quizás implicados, ¿no? ¿Qué sigue después? Se han reformado algunas leyes, la ley de hidrocarburos, se ha mencionado por allí quizás algunos cambios de magisterio. ¿Qué viene ahora según la línea de 20? Bueno, realmente yo creo que deberían darse muestras concretas y firmes, por ejemplo, como la derogación de la ley del odio. No puede tampoco haber una ley de amnistía con una ley de odio paralela, donde incluso con amenazas públicas y notorias de algunos personeros del régimen, que si salimos haciendo X o Y cosa mínima, nos aplican la ley del odio, y que ahí ya no aplica la ley de amnistía. Es una contradicción total. Creo que debemos dirigirnos precisamente a garantizar el mínimo de garantías constitucionales para unas posibles elecciones que deben realizarse a la brevedad posible. Creo que es hacia allá, Luz Franti, porque podemos hablar de leyes de hidrocarburos, podemos hablar de cambios de políticas económicas, pero en realidad es que el problema de Venezuela es un problema meramente de fondo y de forma, donde hay que cambiar a consideración nuestra el Estado socialista empobrecedor. No basta con cambiar simplemente una ley, esto es una cuestión que lleva 25 años en Venezuela, empobreciendo a nuestra población, degenerando a nuestro país, y ya es una cuestión de cambio político total, un cambio radical, un cambio de sistema, desmontar un Estado socialista que fracasó en Venezuela y que ha fracasado alrededor del mundo donde ha sido aplicado, y entrar a una nueva fase para la reconstrucción real del país. ¿Cómo se está organizando entonces 20 Venezuela para lo que sería ese proceso electoral del que aún no tenemos una fecha clara, pero que desde voceros de los Estados Unidos dicen que entre 18 a 24 meses? Nosotros tenemos instrucciones muy claras de nuestra líder María Corina Machado. 20 Venezuela es el partido más consolidado en este momento en el país, el mejor estructurado seguramente. En el caso del Táchira tenemos presencia en las 66 parroquias del estado Táchira. En el caso de San Cristóbal tenemos presencia en las 5 parroquias de la ciudad. Nos estamos conformando, estamos musculizando nuestro equipo. Me enorgullece decir que 20 Venezuela es un partido conformado más por ciudadanos que por políticos, ¿sí? A nosotros siempre nos subestimaron de que teníamos que ser políticos y ir a la vieja escuela y etcétera, para lograr, para tener logros dentro del ámbito político nacional, y resulta que fueron los ciudadanos ciudadanos comunes y corrientes, que se integraron a nuestra organización política, y bajo las direcciones nacionales, especialmente de María Corina Machado, hemos logrado lo que hemos logrado, que ha sido una cuestión maravillosa, una cuestión exitosa, donde el ciudadano común, más allá del partidista, ha sido el protagonista. Sin embargo, se puede decir que aunque hayan iniciado como ciudadanos comunes, como tú lo dices, ahora son políticos, porque
cuando entramos a un partido político pasamos a ser parte de la dirigencia política. Y yo diría que todo lo que hacemos en la vida está relacionado con la política, ¿no? Nadie puede escapar de la política. Uh-huh. Y si me permiten, hay una frase bastante tonta que dice: yo trabajo y no necesito de la política. Es algo totalmente fuera de lugar. El rayado peatonal tiene que ver con la política, los datos del celular tienen que ver con la política. Detrás de esta entrevista en este momento hay política. No hay forma de escaparle de la política, lo puedo decir como politólogo, claro, con propiedad. Es algo que nos incurre a todos, y es ahí la importancia de la participación del ciudadano en la política. No solamente en las elecciones, discúlpeme, no solamente en las elecciones, sino en cada acontecer, en cada actividad que se hace en pro de la libertad del país. Hacía ese comentario porque de hecho en Venezuela llegó un punto en el que hablar de política ya era como fastidioso, ¿verdad? O si te sientas a hablar con un político, qué horror, qué terrible, y entonces se volvió la política como más un pecado que un ejercicio necesario para el país. Y entonces digamos que, bueno, quienes pertenecen a un partido político pues son políticos, y me imagino que deben hacer la política con la cara en alto y decir, bueno, aquí estamos para este proceso de reconstrucción, ¿no? Y sabes que es algo maravilloso, que el estado Táchira, de los 24 estados de Venezuela, es tal vez el estado más político, con más cultura política, y es que así lo demuestra nuestra historia. Sí, sí, a pesar de que la gente a veces diga no quiero nada con eso. Exactamente, y María Corina lo dice, el Táchira es el estado, es la conciencia política de Venezuela, y definitivamente es así. Jonathan, estabas hablando acerca de las elecciones, ¿no? Dices, bueno, una fecha lo más antes posible. ¿Qué se ha hablado, qué han hablado ustedes con María Corina con respecto a este tema y qué hay que hacer? Porque de repente mucha gente también opina, pero vamos a participar en unas elecciones con el mismo CNE, con la misma gente que se encuentra allí en el poder. ¿Cómo se ha hablado de este tema allí directamente con María Corina? Nosotros estamos siguiendo instrucciones de nuestro líder nacional. Ahorita estamos fortaleciendo, repito, nuestras estructuras, nos estamos preparando como nos preparamos para las primarias, como nos preparamos para el 28 de julio, y fíjense que ambos resultados fueron bastante buenos. En las primarias arrasamos, el 28 de julio fue totalmente histórico, arrasamos y efectivamente ganamos. Igualito lo estamos haciendo para esta nueva oportunidad, con la diferencia de que van a existir, vamos a buscar y vamos a luchar y vamos a pelear las condiciones reales ante el organismo electoral para poder garantizar este triunfo y que sea tangible. ¿Se puede hacer con este CNE? El actual definitivamente no, pero estamos trabajando para llegar a las condiciones adecuadas. Además que el panorama político, el escenario político, el tablero político ha cambiado totalmente. La llegada de María a Venezuela definitivamente va a mover mucho más todas estas piezas. Hay una gran expectativa tras su llegada, y creo que definitivamente después del hecho que ocurrió el 3 de enero, definitivamente el escenario político es otro y es más favorable todavía. La relación de Vente con los partidos de la plataforma unitaria, Jonathan, porque si bien dices, hemos ganado procesos, lo dices tú, pues los han ganado, supongo que también con el apoyo de lo que han hecho otros, ¿no? ¿Cómo va ese proceso allí de relación con los demás partidos? Fíjate que al principio de la entrevista, Mariana, te decía que hay gente fuera del país que está dando su batalla desde sus trincheras, hay gente dentro del país que está dando su batalla desde las trincheras, hay gente en la clandestinidad que está dando sus batallas ciertamente. Los factores políticos han participado en este proceso, cada uno en su lugar. Aquí hay héroes anónimos, sí. Y estoy yendo más allá incluso de lo político, porque María lo decía, esto es algo de lo cual la ciudadanía propiamente se adueñó. Por primera vez en la historia de Venezuela esto ha trascendido los partidos políticos. Pero, volviendo a tu pregunta, sí, definitivamente los factores políticos leales a María Corina, y quiero recalcar eso, leales, lo que a pesar de que muchos de estos partidos han sido intervenidos, han sido expropiados, y me apego a las palabras de Juan Pablo Guanipa, que dice que una de las condiciones para llegar a unas próximas elecciones es que estos partidos vuelvan a sus directivas originales. Estos factores definitivamente nos han apoyado, han colaborado en pro de la misma causa que es la causa libertaria. Con respecto a la participación de estas futuras elecciones, si se llegan a desarrollar, ¿no? Hablas de esa cooperación entre los partidos políticos. ¿Va a haber un espectro amplio entre todos estos partidos o se van a alinear? ¿Cómo han pensado eso? ¿Se van a alinear todo con 20? ¿Cómo han visto esa situación? Porque, bueno, la mayoría, precisamente lo dicen, no tienen tarjetas.
La política es altamente dinámica, ¿sí? Es sumamente volátil. Yo creo que responder esa pregunta en este momento sería demasiado precipitado. Lo que creo que sí coordinamos y te puedo responder con total propiedad es que nosotros, los leales a la causa libertaria, los leales a María Corina Machado, estamos muy claros y es unificarnos bajo un acuerdo nacional con el mismo fin. Esto no solamente con los factores políticos, con los gremios, con los sindicatos, la sociedad civil en general. Recuerden el protagonismo que tuvieron los comanditos en las últimas elecciones. Es una unificación nacional y aquí se necesita absolutamente todo el mundo, porque se necesita todo el mundo no solamente para volver a ganar, sino se necesita todo el país para reconstruir nuestra nación. De hecho, el mismo 20 no tiene tarjeta, ¿no? Es lo único, el resto funcionamos como un partido, tenemos directiva, tenemos estructura, tenemos estatutos, tenemos una líder, tenemos coordinadores estadales, municipales, tenemos absolutamente todo. En algún momento llegará donde aparecerá la tarjeta de 20 en el tarjetón electoral. Hablas del ingreso de María Corina, no tenemos ni siquiera una fecha tentativa, un mes tentativo, un dato por allí. Dios sabe. Se quedó pensando mucho, Dijo, ¿qué diga? Es algo que va a generar muchísima expectativa, nos genera muchísima expectativa. Claro. Definitivamente el país lo está esperando, el mundo va a estar viendo definitivamente eso. Los 355 municipios de Venezuela estarán alertas y con muchas ansias a que ese momento llegue. Lo único que puedo decir es que definitivamente será pronto. Es el deseo de María estar aquí cuanto antes. Fíjense que ella estuvo aquí incluso en el peor momento, en el momento de mayor persecución, de mayor amedrentamiento. Ella trabajó bajo la clandestinidad, salió y no tengan la duda que va a volver. ¿Hay seguridad para ese retorno? Lo veremos. Ella va a retornar y va a tener el respaldo de los venezolanos, como efectivamente lo va a tener. Estamos hablando de sin temor a dudarlo, Clip Power Strategies, que es una encuestadora internacional, le da un respaldo a María de más de 72.5%. Estamos hablando de una enorme masa del país y esa cifra es desde hace algunos meses para acá. Pudiéramos nosotros considerar que el 80% del país apoya de manera directa o indirecta la lucha de María. Es una lucha, un reconocimiento internacional, o sea, tenemos nada menos que el Nobel de la Paz en nuestras manos. María está protegida primeramente por Dios y en segundo lugar por el pueblo venezolano. ¿Cómo está esta comunicación con Estados Unidos, que también es otro de los temas, ¿no? Venezuela, Estados Unidos, María Corina, ¿dónde queda allí todo esto? Es algo que tenemos que reconocer, el apoyo firme del gobierno de Estados Unidos a la causa libertaria, la causa democrática de Venezuela, y bienvenido es. Agradecemos a Jonathan Pérez, él es coordinador de 20 en San Cristóbal y nos acompañó aquí en el Centro de Noticias Táchira para conversar sobre la ley de amnistía y también sobre todo este proceso de organización que tiene el partido a lo interno y junto con los partidos de la plataforma unitaria. Muchísimas gracias, Jonathan. Recuerden que esta entrevista pueden encontrarla a través de nuestro canal de YouTube, Centro de Noticias Táchira, pero también a través de nuestras plataformas informativas en Instagram, @Conexión Táchira, reporte.táchira, Noticias Tachirenses, Los Andes Digital y, por supuesto, el Centro de Noticias Táchira. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.